nuevamente, como les decía, le damos las gracias a Dios porque podemos tener estos estudios, porque están llegando a través de la internet a otras personas, porque otras personas están viendo. Un saludo para todas esas personas. Y pues vamos a continuar con la serie de estudios que estamos teniendo, que son las dispensaciones, ¿verdad? Amén. Entonces estos estudios son de escatología. La escatología, recuerdan que es una materia que habla sobre lo que es la profecía, que son los acontecimientos futuros, pero basados en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucha gente, la Biblia dice que va a haber muchos profetas falsos, muchos maestros falsos, muchos pastores falsos, ¿verdad? Entonces estamos viviendo eso todos los días. Gente que profetiza de su propia concupiscencia, realmente no es profecía de Dios. Y por eso es importante que basemos nuestra enseñanza en lo que es la Biblia, y así no nos vamos a perder, y así no vamos a actuar en emoción y que el enemigo nos use, ¿verdad? Sino que sea realmente el Espíritu de Dios el que nos use, ¿verdad? Todo lo que hagamos para Dios tiene que llevar base bíblica. Si contradice lo que la Biblia dice, no viene de Dios. Esa es una manera de darnos cuenta. Porque como les digo, en emoción nosotros de repente nos podemos emocionar y actuar en contra de la voluntad de Dios pensando que es Dios. Y la Biblia dice que el diablo puede disfrazarse como ángel de luz. De repente se nos puede presentar haciéndonos creer que viene de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que pruebe los espíritus. Si él niega al Hijo, entonces no es de Dios, tiene espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces, una manera de conocer si lo que estamos haciendo es de Dios es comparando con las Escrituras. ¿Está de acuerdo la Biblia con lo que yo estoy haciendo o lo que está pasando? Si es bíblico, está bien, viene de Dios, pero Dios no puede contradecirse. Si es algo que Dios lo condena en la palabra de Dios, no viene de Dios, porque entonces entonces dejaría de ser Dios. Entonces ahí ya no sería realmente palabra de Dios, sería palabra de hombre, porque ya estaría mintiendo, ¿verdad? Entonces por esa razón es la manera que nosotros podemos tener la tranquilidad. Es como nuestra guía espiritual, nuestro mapa espiritual que nos lleva camino al cielo. Amén. Amén. Es como podemos darnos cuenta, lo que estoy haciendo viene de Dios, está de acuerdo a la Escritura. Amén. Sí está. Pero si por ejemplo, de repente yo tengo un sueño y que Dios me habló y me manda, por ejemplo, robar, eso no es de Dios, ¿verdad? Aunque por muy bonito que parezca, pero no es de Dios. Si me manda a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no es de Dios. Amén. Amén. Entonces, hay gente que cree, por ejemplo, que está como profetizando y en veces está haciendo adivinación, está haciendo hechicería, brujería y otras cosas. Si es algo que tiene que ver con brujería, hechicería y diferentes cosas que tienen que ver con espiritismo, no es de Dios. Por lo tanto, no es bíblico, no viene de Dios. Entonces, por eso es importante leer la Biblia, para estar seguros que el enemigo no nos engañe, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el estudio. Este es la dispensación de la promesa, el llamamiento de Abraham, el origen de las naciones y la Pascua. Entonces lo voy a decir despacio para que lo puedan escribir. La dispensación de la promesa. Amén. Amén. La dispensación de la promesa, el llamamiento de Abraham. Si se fijan, son 3 temas, ¿verdad? Y el origen de las naciones. Entonces, el origen de las naciones, ese es otro. Y también la Pascua, ese es otro. Amén. Y la Pascua, ¿no? Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1. Y el que lo encuentre primero me ayuda a leerlo. Bueno, ¿listos? Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: 12, Génesis 12, del 1 al 3. El versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces ahí empezamos con la promesa y el llamamiento de Abraham. Amén. Amén. Entonces ahí estamos viendo que Dios está llamando ¿a quién? Abraham. Abraham. Y le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela Ajá. y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, no Amén. nomás los judíos o los israelitas, Todo. todos. Amén. Amén. Entonces todos los que creemos en Jesús entramos en ese paquete de bendición. Amén. Amén. Entonces dice, el cuarto periodo es la dispensación de la promesa. Abarca la época entre las dispensaciones del gobierno humano y la ley, que viene siendo 430 años. Eso es lo que abarca esta dispensación. ¿Desde dónde? El cuarto periodo es la dispensación de la promesa. Así Ya. escríbanlo si quieren. De la promesa a la ley. El cuarto periodo es la dispensación de la promesa. Abarca la época entre la dispensación del gobierno humano, que fue el que estudiamos la semana pasada, y el gobierno humano, hasta la ley. Y abarca 430 años. Okay. Dice, hasta esta dispensación los hombres vivían como una sola nación. O sea, todos los hombres que había en la tierra, ya ven que vimos que fue el diluvio. Y luego fue la torre de Babel, ¿verdad? Sí. Entonces dice que todos los seres humanos de la tierra vivían como si fuera un solo país. Una ¿verdad? sola lengua. Dice, hasta esta dispensación los hombres vivían como una sola nación, con una misma lengua. Dice, pero al cesar la edificación de la torre de Babel, Dios determinó a diversas naciones con distintas idiomas diferentes. Dice, porque le habían desobedecido, haciéndose idólatras e hijos del diablo. Esto dio origen a las naciones. Y vamos a comprobarlo con la escritura que está en Deuteronomio 32:8. O sea, por la desobediencia de los hombres, dice, Dios determinó dividirlos en naciones distintas. ¿Ok? Eso es lo que dice el libro bien. 32 Deuteronomio 32:8. Dice, los hombres vivían como una sola nación, con una misma lengua, pero al cesar la edificación de la torre de Babel, Dios determinó dividirlos en naciones distintas. O sea, Dios vio que era necesario dividirlos con idiomas diferentes, porque le habían desobedecido, haciéndose idólatras e hijos del diablo. Esto dio origen a las naciones. O sea, eso fue lo que causó que se hicieran diferentes naciones. Y vamos a comprobarlo con la escritura en Deuteronomio 32:8. Si ya lo tiene a mano, pues léalo. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de los de Israel. Amén. Wow. Estábamos viendo ahí que Dios estableció los límites de los pueblos. Sí. O sea, Dios estableció fronteras para que me entiendan mejor. Ahora vemos por ahí canciones mundanas, ¿verdad? Que dicen, imagina un mundo sin fronteras, imagina no sé qué. No es bíblico, ¿verdad? Dios determinó eso. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Sí. Dios estableció estas Fronteras. Las fronteras están estabilizadas. Y las diferentes naciones, las diferentes lenguas. Pero vemos personas que no son cristianas que todo el tiempo están queriendo estar en contra de lo que la Biblia ya tiene establecido. Yo nunca había oído eso. ¿Verdad? Pues ya lo estamos viendo. No, para mí Es nuevo, ¿verdad? Yo todo el tiempo pensaría que las fronteras las hizo el hombre. Pues ya estamos viendo ahí Deuteronomio 32:8. Mira, léalo. Hermano, no, léalo usted. Dice, Con voz fuerte para que se oiga así, para que lo oigan hasta Japón. cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
Amén. ¿Ya vio? Ahí está. Entonces dice, o sea, en el diagrama del libro que estamos estudiando, al final del libro, en la dispensación del gobierno humano, se halla una lista de los hijos de Cam, Sem, Jafet, y junto a la torre están los nombres de las naciones dadas en herencia a los descendientes de estos tres hijos de Noé. Génesis 10. Vamos a ver Génesis 10. Génesis 10. Dice, los descendientes de los hijos de Noé. Lo voy a leer, ¿ok? Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Megod, Medai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, a quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, con Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinaí. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Namim, a Laobim, a Naftujim, a Patrusim, a Caslujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ged, a Jebuseo, al Amorreo, al Jergueseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semereo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos de Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Aber, de hermano mayor de Jefet. Los hijos de Sem fueron Elem, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter, mas Arfaxad engendró a Sala, engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos, nombre uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jotam, y Joctán engendró al Modad, Selef, Azar, Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila, Jobab, y todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Ok? ¿Ven que la Biblia cómo cuida todos esos detalles? Las genealogías, ahí está diciendo cómo se dividieron las naciones, ahí está toda la información. Dios tuvo el cuidado de dárselo ¿a quién escribió esto? A Moisés. Recordemos que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Dios se lo dictó a Moisés. Muchas veces Dios mismo escribió con su dedo cuando escribió todos estos libros. Entonces es de ahí que sale toda esta información. No es que Moisés estuvo ahí, sino que Dios le dictó todos estos libros y fue que se escribió todo eso. Y es por eso que tenemos conocimiento de cómo Dios creó a Adán y a Eva y sus genealogías, sus generaciones, todo. Dios tuvo el cuidado de ver todo eso. Entonces, ya vimos ahí Génesis 10. En vez de las genealogías pueden ser aburridas cuando no llevamos un estudio, ¿verdad? Pero aquí como va, el mismo libro nos está llevando a través del estudio, podemos ver que realmente es interesante conocer las genealogías y por qué razón Dios las puso ahí, ¿verdad?
Cuando nosotros venimos y hablamos de cierto pueblo, de cierta persona o lo que sea, ya sabemos quién es, de quién era hijo, de quién fue descendiente, en qué época de la Biblia nos está hablando, etcétera, etcétera. Amén. Entonces dice, después de haber sido fundadas las naciones, Dios llamó a Abraham de la familia de Tare, de Ur de los Caldeos. ¿A quién llamó? Abraham, de la familia de Tare, de Ur de los Caldeos, para fundar una nación nueva como rama de la humanidad que le serviría para cumplir su plan de las edades. Hizo con Abraham un pacto incondicional, ilimitado a la raza israelita. En el diagrama hay un resumen de este pacto debajo de los cuadros de las primeras 3 dispensaciones. Dice, Abraham dejó la tierra de sus padres, como Dios le ordenó, para peregrinar en la tierra de promisión. Su progenie había de multiplicarse y ser el pueblo elegido por Dios. Dios cambió el nombre de Abraham, padre ensalzado, por Abraham, padre de una multitud. Vemos qué significaba Abraham, padre ensalzado, y le cambió el nombre, que viene siendo padre de una multitud, y volvió a confirmar su pacto con él después de la prueba suprema en el ofrecimiento de Isaac. Vamos a ver Génesis 22, 15 al 18. Génesis 22, versos del 15 al 18. Vemos que en medio de todos esos pueblos, y había mucha mundanalidad en medio de toda esa gente, Dios se fijó en Abraham y lo llamó y lo sacó de su parentela. ¿Por qué lo sacó de ahí? Porque su parentela era pecadora. Amén. Y lo mandó a un lugar, pero primero probó su fe. Y vamos a ver de qué manera probó su fe, ¿verdad? Vemos que prueba su fe, pero Dios no era tan malo como para dejarlo que cometiera un homicidio. Simplemente fue una prueba que Dios le dio, a ver hasta dónde era capaz de obedecer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, estamos en el mundo, andamos en drogas o en pandillas o haciendo diferentes cosas. Como dice el hermano, hace rato estaba diciendo, yo no me sentía tan malo, pero pues el pecado es pecado, ¿verdad? Y mientras no entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros estamos considerados como que vamos a condenación, ¿verdad? Entonces, cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, empezamos a orar, a leer la Biblia, a consagrarnos, empezamos a dejar lo malo. Como dice Eric, Dios le libró del alcoholismo, ¿verdad? En todos esos cambios va uno haciendo, y las personas de las que estamos rodeadas, que están acostumbrados a pecar junto con nosotros, pues se empiezan a ofender y a enojar con nosotros porque ya no participamos con ellos en esas cosas, y empiezan a vernos como que uno ya se volvió muy creído, muy acá, que ya se cree muy santo, que no sé qué, pero yo lo conozco, y sacan como ahora ya es un hipócrita, que esto que lo otro, y empiezan a decir un montón de cosas. Dios nos saca de nuestra parentela y de nuestra tierra y nos aparta como hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, vamos a ver, Dios puso a prueba la fe de Abraham, en Génesis 22 del 15 al 18. A ver, alguien ayúdeme a leerlo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las fuerzas de sus enemigos. El versículo 18 dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces, si ustedes ven en el título del capítulo 22, veamos cómo dice ahí, Dios, con mayúscula, ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Quién era Isaac? Su hijo, ¿verdad? Y vemos que ahí Dios en el 15 al 18, vemos que estaba dispuesto a sacrificar a su mismo hijo por orden de Dios, ¿verdad? Pero claro, Dios no permitió que cometiera tal cosa, simplemente estaba viendo si era obediente a Dios. Y Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Pero también vemos que por ahí Abraham le dijo a su hijo, Dios va a proveer. O sea, Abraham sabía que Dios no lo iba a traicionar porque él era Dios.
Por fe, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí me explico? Entonces hay cosas que a veces Dios hace que para nosotros no tiene sentido. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué están pasando, por qué estamos sufriendo una cierta situación difícil, pero muchas veces Dios tiene un plan especial, específico para nosotros, y al final eso que parece maldición lo vuelca en bendición. Y en veces no entendemos por qué estamos pasando por esa situación difícil, pero eventualmente vemos la respuesta de Dios, vemos que Dios llega a la escena y Dios se glorifica, y entonces decimos, oh, ahora entiendo por qué Dios permitió esto y esto y esto y esto. Amén. En veces pasamos por pruebas, circunstancias difíciles donde no sabemos por qué estamos pasando por eso, y en veces no tenemos la madurez suficiente para eso, pero llega un momento en que eso nos damos cuenta que realmente no es un problema. Nosotros lo veíamos como un problema, pero realmente no era un problema, y cuando logramos superar eso, Dios ya ve que estamos listos para ir sobre victorias y bendiciones más grandes, Amén. ¿verdad? Amén. Pero si no superamos esa cosita pequeñita, menos Dios nos va a usar en otra cosa más grande. ¿Cómo puede ser? De repente el hermano Alex entra al templo y saluda a un hermanito que tiene muchos años aquí en la iglesia, o a lo mejor está sirviendo en la iglesia, de repente le hace una mala actitud, ¿verdad? Le contesta mal o algo, de repente le habla a lo mejor está grosero. El hermano Alex, si es una persona madura, eso no lo va a ofender. Va a decir, bueno, pues a lo mejor el hermano no se siente bien, lo que sea. Yo, gloria a Dios, yo sigo para adelante. Pero si el hermano Alex no es una persona madura, se va a ofender, se va a enojar y se va de la iglesia. No, en esa iglesia no hay amor, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y se va hablando mal de la iglesia y de todo el mundo, porque no hay madurez espiritual, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que nosotros venimos a buscar a Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios, nosotros no estamos viendo cómo me va a tratar el hermano Nofre, cómo me va a tratar fulano, si vino el hermano Héctor o no vino. Yo no vengo a ver quién vino y quién no vino y quién se porta bien y quién se porta mal. Yo vengo a buscar la presencia de Dios, a que Dios me hable, yo voy a crecer, yo voy a buscar de Dios. Entonces ahí Dios nos saca de en medio de todo eso y nos lleva a un camino mejor, ¿verdad? Y si nosotros podemos superar esas cosas pequeñas, Dios nos va a dar tal vez ya un ministerio más grande, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a discipular personas y con algo tan pequeño me voy a ofender? Menos voy a poder discipular personas, ¿verdad? O ganar almas para Cristo. Entonces todo eso tiene que ver. Amén. ¿Cuál fue la cita que vimos? Ahora vamos a ver Hebreos. 11, 17 al 19. Leemos esta cita y ya con eso terminamos la clase por hoy. 11 al 19. Hebreos Ajá. 11, versos 17 y 19. Okay. Entonces vimos que Dios le dijo, aquí, ¿verdad? Antes de que lo lea, para preparar la cita que usted va a leer, vimos que dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo único, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en el 18. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso sí, si cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de situación o problema que podamos pasar, nosotros lo logramos pasar del otro lado, Dios va a tener una bendición más grande para nosotros. Pero nuestra fe va a ser probada, y si nosotros logramos superar eso, Dios nos va a usar más para arriba. Pero si a la primera de cambio me agüito, me desanimo y me regreso para el mundo, entonces entonces de nada sirvió, ¿sí? Entonces hay cosas que Dios hace que a veces uno no entiende por qué lo hace, y a veces el enemigo te va a mandar pensamientos diciendo, Dios es injusto, mira, según tú estás buscando de Dios y mira lo que te está pasando, y te va a empezar a ladrar, porque pues es como un perro que ladra, ¿verdad? Y busca la manera de engañarte y de desanimarte. Ok, ahora sí vamos a ver Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Amén. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Ok.
Déjenlo busco yo. ¿Qué dijimos? Hebreos, ¿verdad? Mire, dice, por la fe, ¿ok? Primero Dios nos manda fe. Para que Abraham hubiera salido de entre la tierra de sus parientes, tuvo que tener fe y creerle a Dios. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, o sea, su hijo, lo iba a sacrificar con un cuchillo. Dice, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, y respecto a cosas venideras. ¿Hasta dónde era? 19, Hasta el 19, ¿verdad? más. Entonces, vemos la fe que Abraham tenía, que él creía que aún podía resucitar a su hijo si aún así hubiera muerto, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí vamos a parar el estudio. Sí. Vamos a orar, hermano Alex, despídanos en oración del estudio, no de la reunión, ¿ok? Ok, pues aquí terminamos esto y pues también saludamos a nuestros hermanos que nos miran a través de los videos, ¿verdad? Que Dios los bendiga y pues vamos a orar para ser despedidos. Hermano Alex. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por enseñarnos esta noche, Padre. Tú nos has hablado por medio de tu palabra, por medio de la Biblia, por medio del estudio, nos hablas y gracias, Señor, porque usas aquí a mi hermano Jaime, Señor amado, como maestro para nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, porque es un propósito tuyo para enseñarnos, para recibir más sabiduría, Padre. Gracias te damos, Señor, por los que estamos acá, y te pido por los otros caballeros, toca sus mentes, sus corazones para que nos acompañen, para que vengan a recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, y aquí es donde estamos aprendiendo. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.